Él es todo lo que necesitamos. Familia, muy buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana, a este tiempo de nuestra reunión familiar. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bonito poder compartir. Bienvenida, Laurita. No te veíamos desde hace tiempo. Sabíamos que estábamos ahí con tu bebé hermoso. ¿Cómo está Manuel? ¿Sí? Bueno. Se quedó con el papá ahí cuidándolo. Bueno. Qué bonito. Bienvenidos todos. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 9. Recordemos que el libro de Hechos es un libro histórico. Se conoce como un libro histórico y es todas aquellas cosas que sucedieron después de la muerte, de la resurrección y ascensión, porque esos fueron los tres eventos magnos, podremos decir, ¿no? La muerte, el cumplimiento de la promesa del Verbo hecho carne. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿Por qué vino? Lo cumplió, consumado es, dijo en la cruz. Murió, porque era la única manera de que nosotros pudiésemos ser salvos. Dice la Escritura que así como por un hombre vino el pecado, la perdición, la separación, la muerte, todo lo que trajo pues la desobediencia, que es Adán, pero por otro hombre, dice, Dios hecho hombre, el Verbo, como dice el Evangelio de Juan 1, causa de su muerte, de haber vivido una vida santa, perfectamente, cumplió con ese propósito al morir en la cruz, derramar su sangre, morir por nosotros. Pero no se quedó en la cruz. Cumplimiento de la promesa y el propósito dice que al tercer día resucitó de entre los muertos para vencer la muerte. Pero después de ello, dice que estuvo durante cerca de 40 días antes de ascender, con lo que conocemos como la ascensión de Cristo. Pero ahí dio una promesa, como leíamos al inicio de la reunión, de que Él volvería. Los discípulos ahí mirando al cielo quedaron como medio despistados un poco, como, ¿y qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué va a suceder? Inmediatamente se aparecen dos, creemos, ángeles por sus características, y les dicen, varones galileos que están mirando al cielo. O sea, estaban mirando ¿dónde? Al cielo. El Señor se fue de una manera muy sobrenatural, empezó a ascender. Y se quedaron mirando, y el Señor dice en la Escritura, en el libro de Hechos 1, 6 en adelante, que se perdió entre las nubes. ¿Cómo quedaron ellos? O sea, su Señor, su Maestro, ¿no? Muchos de ellos al morir en la cruz, en el instante que es apresado y se lo llevan, imagínense, empiezan a quedar desconcertados, a pesar de que Él muchas veces les había dicho que eso iba a pasar. Pero ese dolor y esa tristeza después se convirtió en gozo cuando lo vieron resucitado, que muchos no lo creían, ¿no? ¿En serio el Señor resucitó? Sí, y se le apareció. ¿Cuál fue el más incrédulo de todos? ¿Se acuerdan? Tomás, ¿no? ¿En serio? Mira, Tomás, el Señor resucitó como ahí ya estaban empezando a entender, ¿no? Eso fue como un proceso. Eso no fue que, ya lo comprendieron así de la noche a la mañana, no, eso fue un proceso. Y el Señor es de procesos, ¿no? Y claro, estaban atónitos, estaban ahí, pero Tomás no estaba. Pero le contaron, mira que el Señor vino, el Señor estuvo aquí. No, en serio, sí. Yo hasta que no meta el dedo en la llaga, no creo. Poco incrédulo, ¿no? Pero el Señor se le apareció. ¿Y qué le dijo? No, yo creo que Tomás se sintió avergonzado. Le dijo, Tomás, ¿por qué crees? ¿Por qué ves? Crees, ¿no? Porque viste, porque metiste el dedo en la llaga, crees. Y él dijo algo muy hermoso ahí, el Señor a continuación, dijo, bienaventurados
todos aquellos que creen sin ver. Y usted y yo somos bienaventurados porque no estuvimos con Jesús, no lo escuchamos predicar literalmente, o sea, en vida. No lo estuvimos allí siendo testigos de la muerte, no fuimos testigos de la resurrección, nada, no somos testigos de esa parte. Pero hoy creemos nosotros que eso es verdad, que eso fue así y lo queremos absolutamente por fe. Esa fe que el mismo Señor nos ha dado para creer. Y eso es algo hermoso, porque dice, bienaventurados nosotros y todos los que hemos creído sin necesidad de estar allí, literalmente, ¿no? Porque hay gente que quiere que como que el hecho científico se repita, ¿no? Como que, no, hay que verlo, ¿no? Para creer. Y esa obra majestuosa de Cristo es irrepetible. El mismo libro de Hebreos nos dice que esto fue un sacrificio una vez y para siempre, y no porque alguien dude y diga, no, yo tengo que ver, y si es así que Dios venga y yo, o sea, eso no va a suceder nunca. Pero hay algo que se maneja en derecho y es la evidencia legal. Y la evidencia legal tiene pues varios puntos importantes para llegar a determinar si algo es verdad o no es verdad, no de manera científica comprobarlo, porque eso no es un hecho repetitivo. Y la manera legal nos va a hablar de muchos puntos, como testigos, ¿cierto? Como escritores, memorias, bueno, una cantidad de cosas que no es el tema de hoy. Pero lo que quiero decirles es que nosotros creemos hoy por gracia de Dios, por la fe que nos ha dado a nosotros, y eso es algo hermoso. Pero ahí los discípulos quedaron un poco desconcertados, o sea, la alegría de la resurrección, pero después que el Señor resucita, dice, vuelvo y lo digo, durante 40 días estuvo con ellos, enseñándoles, hablándoles, pero solamente a ellos. O sea, antes de su muerte, Él se manifestó públicamente, Él fue a Jerusalén, Él habló públicamente a todos, tanto a sus discípulos, a sus seguidores, como a los religiosos, como a los romanos que estaban allí como observando más, por no fuera a generar ahí un caos. Esa era la inquietud de los romanos, más era ese punto, ¿no? De que como que no se vaya a generar aquí un alboroto. Y no, los religiosos era refutar a toda hora a Jesús, y otros iban con un corazón dispuesto a que el Señor hablara, como otros a que simplemente pusiera sus manos, ¿no? De todo, como hasta el día de hoy. Pero cuando Él resucita, ya no lo hace de una manera pública. Y eso es algo que uno se pregunta, ¿por qué? O sea, antes de su muerte, o sea, cuando estaba todavía, digámoslo, en su ministerio a pleno, sí se mostraba. Pero ¿por qué ya después de la resurrección, si hubiera sido la evidencia más contundente, ¿no? Imagínense que Él se presente a todos, vaya y se pare en la plaza pública, digámoslo, allá frente a romanos, religiosos, todo, y diga, mire, ustedes me acaban de crucificar. Me clavaron una lanza de costado para certificar que definitivamente había muerto. Tradicionalmente los romanos hacían dos cosas para certificar la muerte, el deceso de alguien que estaba, porque el morir en una cruz no fue algo exclusivo de Jesús o de los dos que estaban allí al lado. Eso era una práctica común en la época como parte del juicio romano. O sea, muchos murieron en la cruz. Y una de las formas para certificar la muerte era atravesar la lanza, pero también quebrarle los huesos para que se desprendiera totalmente y el mismo peso del cuerpo pues lo desprendiera y falleciera por muchas causas. Pero ya estaba escrito, ¿no? Proféticamente, que a él no lo iban a quebrar de esa manera. Pero sí le atravesaron una lanza, o sea, que sí había un certificado que decía que él había fallecido. ¿Qué hubiera pasado si él sale después de su muerte y todo esto a la plaza pública como lo hacía tradicionalmente? Hubiese dicho, mire, ustedes me mataron, me crucificaron, pero aquí estoy. ¿Cree que algo hubiera cambiado?
¿Algo hubiera cambiado si el Señor se hubiera mostrado de esa manera? ¿Por qué lo hizo solamente a sus discípulos nomás? Dice que se le apareció nomás a ellos y le habló a ellos nomás. Iban camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús, que habían sido sus discípulos también o parte del grupo. Iban tristes, iban llorando por todo lo que ha sucedido y él les pregunta, ¿qué pasó? Y dice, ¿dónde vienes? ¿Dónde estabas? Le dice, ¿no? Como que, y ustedes, es que le dicen ellos al Señor, ¿no? No te acabas de enterar todo lo que sucedió, lo que pasó, y les cuentan la historia. Y él al lado de ellos y no lo identificaban. Cosas extraordinarias, pero todo esto no es casualidad, esto no pasó porque sí, todo esto tiene un propósito dentro del plan perfecto del Señor. El Señor no improvisa. Es más, todo eso ya estaba antes de la fundación del mundo, ya estaba planeado de parte del Señor. Así dice la Escritura y yo lo creo. Cuando los discípulos se quedan mirando al cielo, quedan desconcertados porque creían que ya después de la resurrección Él se iba a quedar o algo iba a hacer, ¿no? Siempre con esa expectativa de que Dios venga a mi vida simplemente a generarme un bienestar. ¿Y cuál era el mayor mal que ellos tenían de momento? El mayor mal que ellos tenían era el yugo que ellos tenían sobre los romanos. Ese concepto de Dios, que Dios venga a mi vida a solucionarme cosas que de alguna manera me afectan, me dañan. Y no quiero decir que Dios no piense de que entonces nosotros no necesitamos cosas como esas. Pero hay un plan mayor que es. El Señor no se quedó simplemente satisfaciendo los deseos carnales, por decirlo así, del ser humano o temporales del ser humano. El Señor, su plan es mucho más grande y era vencer el pecado y darnos una oportunidad de vida eterna, y eso es mucho más grandioso. ¿Por qué le digo esto? Porque una persona que no crea en Dios, pongámoslo así, una persona atea, cero Dios, no cree en nada, su filosofía de vida es otra. Seguramente si aplica ciertos principios en su vida le va a ir bien. Si tiene problemas de pareja, si lee un libro que aconseje de parejas, seguramente su relación de pareja va a mejorar. Seguramente una persona que tenga problemas económicos, de mala mayordomía, de mala administración, seguramente conversa o saca cita con un economista, seguramente su economía, si aplica ciertos principios, va a mejorar. Seguramente una persona que tenga un problema de salud, seguramente como nos pasa, ¿cierto? Consultamos a un profesional, un médico, y el médico, pues seguramente con su medicina, su ciencia, nos va a ayudar. Si usted tiene un problema legal, pues busca un abogado, seguramente hay abogados muy buenos que te van a ayudar. Entonces un ateo puede mejorar su vida, su calidad de vida de muchas maneras, si aplica principios, digámoslo, normales del mundo. Pero lo que no va a tener ninguna de esas personas es vida eterna en Cristo Jesús. Salvación y perdón. ¿Ya? Entonces Jesús no vino a solucionar el problema temporal de los seres humanos, vino a solucionar el problema eterno de la humanidad. Por eso ellos estaban muy felices allí, el Señor resucitó, ahora sí se nos va a arreglar la vida. El Señor no estaba pensando en eso. Tenía algo mucho más grande que eso. ¿Por qué? Porque la vida es tan efímera. Dice el escritor de Proverbios que la vida es vanidad. Y el término vanidad es hebel, del griego hebel, que significa humo, vapor, humo. Así es la vida, humo, vapor. Se va. Mira, ayer veníamos de Pereira y precisamente nosotros íbamos bajando por y acaba de suceder un accidente terrible ahí en la vía a frente del restaurante Solar. Aquí saliendo hacia Circasia. Según las noticias, yo vi los dos cuerpos ahí tirados porque acaba de suceder el evento. Y leyendo las noticias decía que venían en un furgón, lo estacionaron al frente, iban a pasar para no dar la vuelta, para no hacer todo el retorno, y se pasaron y pasó un carro y los mató a los dos. A un señor, no recuerdo el nombre, de cerca de 40 años y la niña jovencita como de 20 años.
que había participado en la Voz Kiss o algo decían en las prensa de Armenia. Triste, ¿no? Y así es la vida. Por eso el Señor en su plan perfecto piensa mucho más allá de esta vida. Tiene algo mucho mejor para la humanidad que simplemente venir a mejorarle la calidad de vida. Y no quiero decir que el Señor no en su plan perfecto también no quiere hacer algo como eso, no estoy diciendo que no. Pero yo le digo, no necesitas ser cristiano para mejorar tu vida en muchos aspectos si aplicas principios. Pero nadie de esas personas realmente va a hacer lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Ahí hay una gran diferencia. Y estos hombres estaban allí diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? El Señor se fue entre las nubes. Como que nos quedamos huérfanos nuevamente, ¿no? Pero ¿sabe quién vino? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Bueno, antes de que vayamos al 9, ese lo leí al principio de la reunión. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dice que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el plan de Dios de darnos su Espíritu Santo, vuelvo y insisto y lo seguiré insistiendo, el Espíritu Santo de Dios que hoy está aquí y mora en nosotros, no está para mejorarte la calidad de vida. Aunque eso puede, como un efecto colateral, por supuesto que sí. El Espíritu Santo de Dios que hoy está en nosotros cumple dos funciones: santificarnos y convencernos, llevarnos al plan y propósito de Dios. Mereceréis testigos. Y un testigo, yo fui testigo. Mire, yo fui testigo de lo que sucedió anoche. No del accidente cuando los atropellaron. Fui testigo de qué? De ver lo que pasó allí de alguna manera posterior. Pero cuando uno cuando vemos ese pasaje en la Biblia que dice que y me seréis testigos, no está hablando de alguien que simplemente lo vio de lejos y que nos llaman indagatoria, ¿cierto? A decir, mire, usted estuvo allí y vio. El testigo bíblico es aquel que lo vivió, que fue parte. Y cuando dice que nosotros somos testigos, estamos diciendo que somos parte de lo que Dios ha hecho. Lo puedo testificar con mi vida de lo que Dios ha hecho. ¿De dónde me sacó? De lo que yo soy ahora en Cristo. De mi claridad hacia la eternidad. Soy testigo de eso. O sea, hay personas que dicen, sí, yo tengo, pongámoslo así, yo tengo un familiar, ¿no? Que él antes era borracho, era mentiroso, estafador, bueno, no sé, terrible, mujeriego, pero ahora mire, se convirtió. Así dice, no, se convirtió. Y ahora, ¿qué pastor? Así lo ponen, ¿no? ¿Qué pastor? Bueno, gloria a Dios, ¿sí o no? Sí es verdad y de verdad maravilloso. Pero eso no es un testigo bíblico. ¿Por qué? Porque lo que simplemente está contando es algo que está viendo de otro. O sea, vio que su familiar, vio que esa persona era eso y ahora es esto. Testigo fuera si esa persona lo dijera ¿de quién? De sí mismo, de él mismo. Ya eso nos llama al Señor. Eso está como la gente que dice, no, yo tengo un tío rico, ¿sí o no? Ahí en Estados Unidos. Tiene el tío rico en Estados Unidos. Bueno, pues chévere, gloria a Dios, ¿cierto? Pero es el tío rico de allá. Bueno, no el tío rico del Pato Donald, ¿no? Porque ese es bueno, seguramente le dará un regalo, ¿no? Quién sabe, no sé. Pero chévere que el rico fuera él. Entonces, cuando el Señor nos llama a que seamos nosotros testigos de la gloria de Dios. Pero aquí hay algo más hermoso y una buena noticia, y es que ellos, a pesar de que se quedaron allí mirando al cielo, se aparecieron los ángeles y dijeron, varones galileos que están mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. O sea, ¿cuál es la promesa? Que Cristo viene pronto. Desde ese día, que ya pasaron 2000 años, a hoy,
estamos esperando lo mismo. O sea, lo mismo que esperaba Pedro, lo mismo que esperaba Juan, lo espero yo y lo esperan ustedes. O sea, esta promesa está vigente. Por eso el libro de Hechos es un libro histórico de lo que empezó a suceder posteriormente a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y el Señor le dio órdenes explícitas: vayan y hagan discípulos. Y ellos empezaron a hacerlo. Al principio, en medio de su confusión, en medio de su dolor, en medio de su incertidumbre, quien empezó a obrar y quien empezó a operar en la vida de ellos para que ellos ejecutaran ese plan de Dios fue el Espíritu Santo. Y eso, mis amados, al día de hoy está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque el Señor todavía no lo hemos visto regresar en las nubes. Literalmente, Él hoy está a través de su Espíritu Santo en nosotros. Él dice que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Santo. Y sabemos hoy que Él está en su iglesia, en cada uno de nosotros como parte de su cuerpo. Pero literalmente habló de la segunda venida de Cristo, como lo prometió no solamente en Hechos, en su proceso de ministerio, también lo habló varias veces. Mateo 24 lo habló. Y esa es la buena noticia que tenemos. Pero mientras ese día se da, nosotros, tú y yo, tenemos una misión. Y es anunciar las virtudes de Cristo. Lo demás vendrá añadido. El Señor dice que antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe que tenemos necesidad y Él, conforme a sus riquezas en gloria, suplirá. Y lo he dicho durante todo este tiempo que hemos estado haciendo un preámbulo del libro de Efesios, que nadie va a hacer lo que la iglesia debe hacer. Nadie lo va a hacer. O sea, nosotros somos, y lo decía, porque el Señor no se le apareció a todos, no se mostró públicamente, por varias causas, que luego las estudiaremos, pero una de ellas es porque Él quería que sus hijos confiaran en Él, sus discípulos confiaran y empezaran a obrar conforme a ese plan. Y así lo hicieron de una manera muy efectiva. Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer como un proceso de irnos hacia atrás, ¿cómo se llama eso? ¿Rebobinar? No, hablo de una manera muy como que si tuviéramos la capacidad de ir hacia atrás, no es regresión y no, nada de esas cosas. Estoy diciendo de que como las películas, ¿no? Que se van para atrás, ¿no? Que hacen así, suenan hasta así, se van como para atrás, se van retrocediendo. Tiempo atrás, nos fuéramos tiempo atrás así retrocediendo, ¿a dónde llegaríamos? Hablando de nosotros como iglesia, ¿a dónde llegaríamos? A Pedro, a Juan. O sea, porque Pedro, Juan tuvieron discípulos. ¿Quiénes? ¿A quién levantó Pedro? ¿A quién levantó Juan? Pues levantaron ¿a quién? A un Juan Marcos, a un Bernabé, a un Timoteo, a una Priscila, a un Silas. ¿Y a quién levantaron ellos? En el cumplimiento de ese llamado. A otros que llamaron los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, ¿a quiénes discipularon? A otros. Y ellos a otros. Y así hasta hoy. A pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todo lo que el enemigo ha querido, pero el Señor estableció una promesa, precisamente que su iglesia prevalecería siempre. Siempre. Así haya sido un remanente histórico, pero siempre ha prevalecido su iglesia. Porque así lo prometió. Y ahora la iglesia no nació en el Pentecostés. Pues hay unos argumentos que dicen que la iglesia nace el día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo. No, ese día la iglesia toma un propósito hacia esta humanidad. Pero la iglesia ya había nacido en el corazón de Dios hace mucho tiempo. Desde el mismo Abraham. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Le dice que él será padre de multitudes y su simiente, ¿cierto?, será bendita. Y después el apóstol Pablo lo enseña muy bien en la carta a los Gálatas, ¿cierto? Cuando dice que la simiente de Abraham es Cristo. Pues de esa manera. Y después de Cristo la simiente es su iglesia. Esa es la línea que el Señor ha establecido. Por eso mire lo bonito, porque hoy entendemos
que esto es un privilegio que tenemos hoy. Es un privilegio, pero a la vez también se convierte en una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que tenemos de continuar hasta que el Señor venga nuevamente. Y antes de introducirnos a estudiar lo que hemos prometido tanto, ¿cierto? Venir a estudiar sistemáticamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, vimos cómo el Señor la veía, el mismo Señor Jesucristo, desde su perspectiva en el libro de Apocalipsis, y vimos 7 puntos de cómo la iglesia perdió el primer amor. Después vimos 7 puntos muy importantes de cómo volver al primer amor. Pero no quiero dejar de lado es cómo comenzó la iglesia antes de ir a la carta. Y después miraremos cuál fue la conversión de este hombre que también me parece muy interesante, y es el caso del apóstol Pablo, que inicialmente se llamaba Saulo de Tarso, o sea, nacido en Tarso. Pero vamos a ver entonces un poco, también a manera de introducción, la iglesia de Éfeso, pero desde el libro de los Hechos. Históricamente, cómo nace la iglesia, cómo se fortalece la iglesia, cómo crece, cómo se fundamenta. Una iglesia muy importante en la época. Y aquí vamos a conocer cómo es que Dios opera, cómo Dios obra. Y qué desafío hoy nos deja a nosotros esta historia o históricamente cómo nace la iglesia de Éfeso, que obviamente lo podemos tomar como un referente de las demás. Seguramente todas surgieron de la misma forma. Éfeso, recordemos, era la capital de Asia Menor, lo que conocemos como Turquía. Una ciudad estratégica, famosa por su comercio y por el majestuoso templo de Artemisa, de la diosa Diana. Orgullo de la idolatría pagana de la época. Recordemos que este templo fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo. En medio de esa oscuridad espiritual, una ciudad totalmente sumergida en la idolatría. Totalmente. En medio de esa oscuridad espiritual, Dios, nuestro Señor, abre una puerta para el evangelio. Pablo llega. Dice que discute en la sinagoga y empieza a declarar muchas cosas importantes. O sea, ya existía una sinagoga. Esto es algo especial. Póngale cuidado. Usted sabe qué es una sinagoga. Una sinagoga es bueno, no tanto templo, porque para los judíos hay un solo templo, que en ese momento está destruido. Pero la sinagoga, digámoslo, se convierten en lugares de reunión, donde ellos entraban a hacer reunión, a predicar la palabra, a hacer muchas cosas. ¿Ya? Digámoslo como, sí, podríamos decir que entre comillas unos templos satélites, pero no el templo como tal, porque ellos, pues el templo es único, ¿no? Es único. Pero las sinagogas eran como sitios de encuentro, sitios de reunión. Pongámosle así, al día de hoy, como unas iglesias, ¿cierto? Como unas iglesias. ¿Ya? ¿Y quiénes se congregaban allí? ¿Quiénes se reunían en esas sinagogas? Hay una diferencia entre sinagoga, para cuando usted lo escuche, y lo que es una mezquita. Una mezquita sí es un lugar también de encuentro, pero de los musulmanes, del pueblo islámico. A ellos, a sus templos, a sus lugares de encuentro, que obviamente todos se merecen todo el respeto. Ellos le tienen tanto respeto también a esos lugares, que yo creo que más de uno se ha dado cuenta, no sé si han ido, se quitan los zapatos, se lavan sus manos, otros hasta sus pies, para poder entrar a estos lugares. Eso también es una muestra del respeto. En las sinagogas se reunían, o todavía se reúnen los judíos, ¿ya? Cuando Pablo llega a Éfeso como judío, porque él como judío, ya un judío cristiano, ¿no? Judeocristiano podríamos decir. Él es estratega. Y él dice,
una manera de poder empezar a desarrollar un ministerio o abrir o sembrar una iglesia, pues yo voy a los más cercanos. ¿Dónde estaba esta iglesia de los judíos? ¿Dónde se hallaba esta sinagoga? ¿Estamos hablando de qué ciudad? De Éfeso. Y la pregunta es, ¿qué había sucedido con una sinagoga en Éfeso? ¿Qué había sucedido? Nada. O sea, el pueblo pagano de Éfeso, ¿tenía problemas con los judíos? No. Vivían ahí, usted en lo suyo, yo en lo mío. Usted no se meta conmigo, yo no me meto con usted. Es más, dentro del concepto judío, nada que ver con esa gente. ¿Sí o no? Uy, esa gente es impura, esa gente es impía. Lejos. Si alguien de pronto, por X o Y razón, se interesaba, hablemos de un hombre cualquiera, de una mujer cualquiera que se interesara por esa sinagoga, ¿no? Que fuera pasando por ahí y los viera ya ellos allí, ¿cierto? En sus cosas y en la Torá y lo hubiera visto y hubiera dicho, oiga, qué interesante esa gente, ¿no? Ve, qué bonito. A mí me gustaría congregarme aquí. ¿Qué le han hecho los judíos? No la reciben. Para nada. Porque no son de nosotros, porque son paganos, porque son impíos, porque son impuros. Es más, donde se paren, después que se va, traen límpido y barren y traen, ¿cierto? Así. Entonces eran religiosos, sí, conocedores de Dios, sí, bíblicos, sí, pero estaban impactando algo. ¿En esa comunidad estaban impactando? No. Nada pasaba. No sucedía nada. No pasaba nada. Y Pablo, este hombre de Dios, que ya judío, pero ya con la gracia de Dios y con el llamado del Señor, sabe que tiene una misión. Y él como estratega o como una estrategia dice, obviamente llega a las sinagogas. Necesitamos hacer algo. Porque el Señor es transcultural, el evangelio es transcultural. El evangelio rompe esquemas, cultura, filosofías. Ahora hay que ser sabios. Y aquí nos enseña, pero también contundentes. O sea, Pablo sabía que lo que estaba por hacer le iba a generar líos, problemas, hasta la propia muerte. Entonces mire que la situación era tensa, pero él igual sabía que lo tenía que hacer. Ese era su llamado. Ese era su llamado. No había otro. No era ir a mejorarles la calidad de vida a la gente allá, ¿no? Siga creyendo en Artemisa, siga creyendo en Diana, no hay problema que usted haga esto, Dios nos ama y... No, ese no es el evangelio. Él iba con el evangelio, a pleno. Y él sabía que eso no iba a ser fácil. Pero igual, se metió. Miremos, bueno, ya por tiempo no, pero lo vamos a ver más adelante, la conversión de Saulo. Pero veamos entonces ahora lo que empieza a pasar, basado desde el libro de Hechos, ¿no? Vamos a ver Efesios desde la parte histórica de cómo comienza. Dice Hechos 18:21, y les voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, volveré a ustedes otra vez. O sea, después de que él ya llegó y empezó a compartir el evangelio, dice, volveré a ustedes otra vez. ¿Qué dice en su versión? Si Dios quiere. ¿Sí dice así o no? ¿Sí? Si Dios quiere. Mire, y aquí hay algo que ya nos empieza a revelar algo hermoso. ¿Quién tenía interés por esta ciudad pagana de Éfeso? ¿De quién tenía interés por gente allí? Pues Dios mismo. O sea, ¿quién es el primer interesado de salvar gente?
de llegar a los corazones duros y quebrantarlos. ¿Quién? Es el Señor, o sea, Él es el primero en hacerlo. Y Él sabía que allá había gente muy pagana, muy religiosa, muy idólatra, por generaciones. O sea, había una religiosidad, un paganismo, una idolatría muy fuerte, arraigada, de cultural, pero también de idiosincrasia, por decirlo así. O sea, es que mi papá fue, mi mamá fue, mi abuelo fue, mi bisabuela. ¿No le suena eso a mucho al oír también? Pero igual el Señor estaba totalmente dispuesto a llevar a cabo su obra allí. Pero Pablo dice, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Entonces aquí empezamos a ver algo muy importante en este desarrollo. Y es que quien da la iniciativa para que esto se lleve a cabo es Dios. Es el Señor. Pablo lo está haciendo por obediencia. Pablo lo está haciendo porque así el Señor lo determinó en su vida. Pero quien puso esto en el corazón de Pablo fue Dios. ¿Sabe por qué? Porque si se tratara de nosotros, si se tratara de mí, de mi capacidad o de mi anhelo o mi deseo, no lo haría. Ahora, yo puedo determinar diciendo, no, pero es que mire, yo fui, yo hice. Mire, yo les puedo contar testimonios y para la gloria de Dios. Fui misionero delegado de la parte misionera durante muchos años en el Cauca. En el Cauca. Primero estuve yendo mucho al penal de San Isidro en Popayán, un penal de mediana alta seguridad, meterse en los patios directamente. Durante 4 años trabajando allí, en esa parte. Después empecé a hacer misión hacia el sur del Cauca. ¿Y ustedes saben lo que es el sur del Cauca? Antes y ahora es una situación difícil, zona roja. Nos metíamos allá. Zona de Bolívar, todo eso por allá. Llegamos a algunos sitios a habitar gente y alrededor de los sitios lleno de coca. Todo era coca allá, hasta las muelas eran cocas. Íbamos. Después me fui para el Putumayo y no, aquí no me estoy echando flores, la gloria es para el Señor, nada que ver. Del Putumayo llegué y tenía que ir para La Hormiga y de La Hormiga a Monterrey y llegando ¿cómo se llama la capital de? No, este otro de Putumayo. No. Oh, se me fue. Bueno, ahí está la tarea. Se me fue no. Bueno, Mocoa puede ser, pero la ciudad que uno conoce más, donde hay aeropuerto y uno llega allí. ¿Cómo? No, en el Putumayo. Puerto Asís. Llegué a Puerto Asís y de ahí pregunté dónde se cogían, porque eran unas camionetas que uno cogía hacia la vía La Hormiga y me tocó esperar como esos famosos terminales satélite que llaman, como hacia las afueras. Y me senté ahí como a esperar que llegara pues una de las camionetas que era para viajar hacia allá. Cuando yo vi que al lado se me hizo una persona. Me dice, buenas, ¿cómo está, caballero? Yo, bien, sí, señor. ¿Y usted quién es? No, ¿qué tal? ¿Y usted para dónde va? No, para La Hormiga, yo soy un misionero. Ya. Y como ahí cerca es como en el malecón, no recuerdo qué río pasa por allí, muy grande. Y dijo, ok, tenga cuidado porque por ahí pasan flotando muchos misioneros. Eso fue lo que me dijo. Yo, sí, señor, muchas gracias. Emprendimos el viaje, me fui charlando con otro señor allí y pasamos por un lugar, no sé si usted recuerda, el famoso Tigre. Un pueblito Tigre, que eso ahí hicieron masacres y acabaron. Después pasamos por La Dorada, donde decían que allá ahí jugaban. ¿Se acuerda que eso fue una cosa terrible? Supuestamente, ¿no? Que jugaban fútbol con la cabeza de algunas
personajes, unas cosas terribles. Y esas eran las historias que me iban contando yo rumbo a La Hormiga y a Monterrey. ¿Y usted cree que no llega el momento que uno se pregunte, ¿yo qué hago aquí? Pero mire que eso es algo especial. ¿Sabe quién pone eso? Es el Señor. Yo, por mí, nunca, jamás. Uno puede ir a pasear, uno puede ir a hacer muchas cosas, pero que diga, yo voy a emprender una obra misionera e irme a meter a una cantidad, mire, eso humanamente uno no lo hace. No lo hace. Eso solamente lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Pablo no fue allá porque quiso. Pablo se estaba metiendo en la boca del lobo. Éfeso era la capital pagana de la época, idolatría. Yo lo dije qué días, yo en estos días creo que lo dije. Eso es como si usted un día de estos se va a Buga y se va ahí a la antesala de entrar a, ¿cómo se llama? La iglesia esta. Y está llena de puestos de cosas. Y usted parece ahí en la plaza pública en medio de eso y empieza usted a predicar a Cristo, al verdadero Cristo de la Biblia. ¿Usted lo haría? Pues se supone que debemos hacerlo, ¿cierto? Que es el llamado del Señor. Pero creo que uno lo pensaría muchas veces. Si no lo hace en un ambiente así normal, ahora irse a meter allá, lo pueden estar linchando o no. Seguramente, los fanáticos religiosos. Pues Pablo lo hizo. Pero lo hizo porque fue el Señor. Es el Señor. Él es el que opera, Él es el que obra en nuestras vidas para llevar su plan. Porque Él es el más interesado. Y si no lo hiciera, si el Señor no operara de esa manera, imagínense qué sucedería. Pues el Evangelio. Pero Él lo va a hacer, Él lo prometió y lo va a hacer hasta que Él venga. Entonces Pablo lo primero que reconoce es eso, o sea, volveré a ustedes si Dios quiere. Esto es que esta es la obra del Señor. Es su obra. Por lo tanto, estoy dispuesto a lo que Él quiera hacer, dispuestos a hacerlo. Es más, el mismo Pablo dijo, ay de mí, ¿no? Dijo, ay de mí si yo no lo hago, ay de mí si yo no predico a Cristo. O sea, es más, él sabía que era una responsabilidad. Él sabía que era algo demasiadamente muy importante. Desde el inicio, Pablo reconoce que la misión depende de la providencia divina, definitivamente. Porque si va a depender de nosotros, vuelvo y lo digo, nosotros nos llenamos de pena, de vergüenza, de miedo, de lo que quiera. Es más, terminamos diciendo, no, esto es para otros, esto no es para mí. Que Dios mande misioneros, que Dios mande pastores, ¿es cierto? Y créanlo que eso no es solamente para alguien exclusivo. Estos llamados para todos nosotros. Ahora, no necesariamente el Señor siempre nos va a mandar a lugares así. Seguramente sí, seguramente no. Pero eso es algo que debemos hacer en todo lado, igual. Más adelante Pablo encuentra discípulos sinceros. O sea, ya había gente allí que había conocido al Señor. Pero falta algo. Es lo segundo que él hace, ¿no? O bueno, entre las muchas cosas. Miremos Hechos 19:3. Hechos 19:3. Dice, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. O sea, esto me lleva a mí a entender de que estos hombres primeros que se ganó Pablo, ¿quiénes fueron? Judíos. Eran judíos. ¿Por qué eran judíos? Porque ya habían conocido del apóstol, no el apóstol, no, de Juan el Bautista. O sea, ya tenían un conocimiento previo. Y ellos mismos lo dicen, porque Pablo los indaga. Y ellos le dicen, ¿no? Que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y mire lo que él les aclara posteriormente. Dice, ese bautismo era un rito de arrepentimiento, preparatorio, pero no otorgaba al Espíritu Santo. Cuando ellos creen en Cristo, reciben el Espíritu Santo. El bautismo en agua es solo la señal externa. La realidad interna es que el Espíritu se recibe por fe en Jesucristo. Así nace la iglesia en Éfeso, no por ritos vacíos, sino por la obra viva del Espíritu Santo. O sea, aunque estos hombres habían tenido digámoslo así, un encuentro inicial con Juan el Bautista,
y Juan el Bautista les había hablado del arrepentimiento, ellos les faltaba algo. Les faltaba algo. Y por eso no es que la salvación sea a medias, quiero que eso quede claro. No es que la salvación venga gradualmente, por etapas, no. Lo que pasa es que estos hombres, de una manera religiosa, inicialmente judía, pero posteriormente escucharon a Juan porque ellos veían a Juan como un profeta, lo atendieron, pero no era suficiente. Ellos necesitaban tener un encuentro único, real, genuino. ¿Con quién? Con Cristo. Esto nos hace recordar el episodio del etíope. ¿Recuerdan el etíope que también está aquí en el libro de Hechos? De hecho está un poco antes, perdón, un poco después de lo que leímos en el capítulo 8, 26. Felipe y el etíope. ¿El etíope era judío? No, pues era un etíope. Ahora, seguramente un prosélito, posiblemente. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito, porque le digo eso porque seguramente si a usted le gusta leer o estudiar, se va a encontrar en algún momento con un término como prosélito. Los prosélitos eran personajes que no eran judíos de nacimiento, no eran parte del pueblo, pero que de alguna manera se quisieron adoptar su fe judía. Entonces los judíos, después de algunas evaluaciones, los aceptan. ¿Y sabe cuál es una de ellas? Que ellos exigían a los que no eran judíos, pero para que fueran parte del pueblo judío, la circuncisión, como señal. Es parte, o era parte. Bueno, no sé si lo estarán haciendo todavía, no sé. Pero estos hombres no eran parte del pueblo de Israel. Por eso les llamaban prosélitos. Ahora compartían la fe sin ser judíos. ¿Ya? Entonces, seguramente este etíope pudo haber sido un prosélito. El caso es que este hombre sí simpatizaba con el pueblo judío. Y en una de sus fiestas subió, dice que a adorar también al templo, quería ser parte de las fiestas. ¿Sí? Eso me lleva a mí a determinar de pronto que sí era un prosélito. ¿Ya? Porque si subía a Jerusalén en tiempos de fiesta era porque quería compartir, a pesar de que no era judío, sino etíope. Pero fue y volvió. O sea, fue a celebrar la fiesta, seguramente vio el templo, seguramente muchas cosas, pero estaba regresando nuevamente para su casa. ¿Pero cómo estaba regresando? En las mismas. Estaba regresando en las mismas. No había sucedido nada en la vida de este hombre. A pesar de que tenía un cierto deseo de buscar de este Dios de los judíos, de este Dios de Israel, este Dios de Abraham, este Dios de Isaac, de este Dios de Jacob, porque conocían un poco de historia, pero volvían las mismas. Pero mire, cuando el Señor tiene propósitos, cuando el Señor tiene un plan, el Señor no deja que las cosas se queden así. ¿Qué hace el Señor? Inmediatamente manda a Felipe, uno de esos hombres que ya empezó a obedecer al Señor en el cumplimiento de la extensión del Evangelio. El Señor lo llama a Felipe y lo manda, aún de una manera sobrenatural, al encuentro o al paso de este hombre que está regresando, sí de celebrar, sí de ir al templo, sí de hacer muchas cosas, pero igual de perdido. Igual de perdido. ¿Ustedes creen que el etíope con subir a Jerusalén, ustedes creen que el etíope con ir al templo y celebrar algunas cosas regresó salvo? ¿Qué hubiera pasado si en camino a Etiopía, en su carruaje que iba, porque era un funcionario, era un eunuco, era parte de la corte, qué hubiera pasado si se accidenta y se mata? ¿Se va para el infierno? Correcto. Suena duro, pero es así. Pero el Señor no quería que se fuera para el infierno de este hombre, por lo menos. Manda a Felipe. ¿Y Felipe qué hace? Dice que él viene leyendo, ¿no? Él venía en su carruaje ahí leyendo, pero no entendía lo que leía. ¿Y sabe por qué no entendía lo que leía? Porque no tenía el Espíritu de Dios.
Pero Felipe llega y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y le dice, no, pero si alguien me explicara. ¿Y qué libro estaba leyendo precisamente? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. ¿Cuál casualidad? Aquí no hay casualidades. Él estaba leyendo el libro de Isaías precisamente en la parte que habla del Señor Jesucristo. Y a partir de ese pasaje dice que el Señor, que Felipe le empieza a hablar ¿de quién? De Cristo, o sea, lo evangeliza. Y dice que este hombre creyó. Es más, dentro de ese diálogo le habló del bautismo. Y le dice el etíope, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y él le dice, pues si tú crees realmente lo que te he compartido, nada. ¿Y sabe por qué este hombre creyó? Por el poder del Espíritu Santo y la palabra que fue predicada. Es la manera en que la gente se convierte. No hay otra estrategia para que la gente llegue a la salvación, sino por medio de la predicación de la palabra del Evangelio. Si usted quiere que alguien se salve, tiene que predicar el Evangelio. Obviamente todo esto enmarcado en el poder de su Espíritu Santo, porque el Señor es el que interviene en el corazón. Y este hombre creyó, se arrepintió. Esa es la responsabilidad humana. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio. Y la responsabilidad de la persona que escucha es arrepentirse y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo lo va a hacer. Eso se llama la fe, la gracia irresistible. A quien Dios llama, nadie se puede resistir. Y dice que impide nada. ¿Y qué dice? Que mandó a parar el carruaje. ¿Para qué? Para que lo bautizara. Y después de esto dice que siguió su camino, pero ya salvo. Y esto es lo que sucede aquí. Lo que estamos hablando lo puse como un paralelo, como otra historia, pero que nos habla de lo que está pasando aquí. Pablo llega a una sinagoga, judíos que conocen de buena manera la Escritura, como de alguna manera la conocía eunuco etíope, pero ninguno de ellos había tenido el encuentro con Jesús, a pesar de que le habían creído de alguna forma a Juan y se habían bautizado bajo el bautismo de Juan, pero el bautismo de Juan no era para salvación. Solamente Cristo puede traer al ser humano eso, a través de su muerte, de su resurrección. ¿Y qué procede? Pues precisamente procede a bautizarlos. Aunque sabemos que el apóstol Pablo no era de los que bautizaba, ¿cierto? En agua, él mismo lo dice. Pero habían otros que ya lo hacían. ¿Qué necesitaban estos hombres entonces? A pesar de que tenían cierto acercamiento a las cosas de Dios y ya empezaban a conocer algo de la gracia, necesitaban nacer de nuevo. Necesitaban realmente conocer a Cristo. Y esto lo hizo el Espíritu Santo nuevamente en ellos. ¿Cómo podemos decir entonces, porque esto lo vamos a ir llevando poco a poco, al día de hoy? Al día de hoy, ¿cómo nos habla a nosotros esto? Lo primero que nos dice es que si alguno de nosotros hemos sido llamados de parte del Señor, de esta misma manera, no sé cuál fue la manera en que Dios te llamó a ti, porque el Señor llama al mismo Saulo, que lo vamos a ver posteriormente, lo llama de una manera muy fuerte. A otro lo llama de otra manera. Hay unos que necesitan cincel, otros que necesitan pincel. Eso pasa, eso vemos, ¿no? Unos testimonios que si no es porque no sé qué es, que si no es porque pasa esto, si no es porque, no me acerco al Señor. Y otros dicen, no, a mí me predicaron el Evangelio, lo creí, lo acepté y mire, bueno, gloria a Dios. Lo importante es que sea de una forma o de otra, que de verdad hoy tengamos la certeza de que somos hijos de Dios por la obra redentora de Cristo, que nos hayamos arrepentido y que de verdad hayamos puesto toda nuestra fe, nuestra confianza en el único y suficiente, como decía el himno de ahora, Cristo es suficiente. Somos salvos. No hay otra manera, no existe otra forma, no es por obras, no es por religión, no es porque hagas esto o aquello. Solo la obra redentora de Cristo hace posible todo esto. Pero después de que conocemos esto y después de que sabemos esto, ¿cuál es nuestra misión entonces? ¿Cuál fue la misión de Pablo y la de los demás? ¿Qué creen que pasó con el eunuco etíope cuando regresó allá a esos sitios? Si fue ya lleno de Dios y convencido, ¿qué fue a hacer? A predicar, no fue a hacer otra cosa. Ahora, ¿utilizó su cargo? ¿Utilizó sus recursos? Seguramente sí. ¿Utilizó sus talentos? Sí, pero les aseguro,
De hecho, sabemos históricamente que en Etiopía ahí se levantaron iglesias muy grandes, cristianas. Es más, hay ciertos mitos de algunas reliquias que trajeron de Jerusalén, pero es otra historia, ¿no? Pero sabemos que allá creció mucho el cristianismo, en Etiopía, en su época. Y vemos pues que este hombre llegó definitivamente a impactar. Entonces un hijo de Dios, tú y yo, donde vamos, donde estemos, donde nos ponga el Señor, definitivamente nuestros llamados a impactar. Ese es el propósito de Dios más que cualquier otra cosa. Y si Dios te da un supercargo y te lleva a ti a cosas maravillosas, no olvides por qué el Señor te está colocando allí, y por qué el Señor te ha dado eso. No es para que tú tengas una mejor calidad de vida, que seguramente la puedes tener, no. Si eres un hijo de Dios, el Señor te está llevando allí para que tú lo glorifiques a Él allí. Para que a través de ti el Señor convenza. Porque vuelvo y lo digo, porque para el Señor sería fácil mandar de otra manera a que la gente se convirtiera, ¿no? Volvemos al punto de por qué el Señor cuando resucitó no se le apareció a todos. Porque Él tenía otro plan diferente para la conversión. El Señor le quedaría fácil mandar ángeles o abrir una ventana en el cielo, qué sé yo, y asomarse y decir, y la gente caería de rodillas. No, Él dijo, son ustedes, Pablo, Pedro, Juan, ¿cierto? Usted, Javier, ¿cierto? Usted, Jorge, usted, Rubiel, usted, don Jaime, usted, José, usted, Liliana, usted, Lucy, usted, Ruch, etcétera, etcétera, etcétera. Es usted, somos nosotros. Cada uno de nosotros somos ese instrumento de Dios. Cuando yo predico la palabra, en el poder del Espíritu Santo, es donde los corazones se quebrantan y la gente llega al arrepentimiento. No hay otra forma. Y eso lo vemos históricamente, cómo el Señor empezó a operar y obrar en la vida de cada uno de esos seres. Y eso fue lo que empezó a hacer Pablo. Eso fue lo que empezó a hacer. Y se encontró con esta serie de personajes, ¿cierto? Que aunque eran religiosos, que aunque estaban allí, pues no estaban impactando la vida de nadie. Nada estaba sucediendo. Solamente cuando llegó la palabra, el evangelio, la predicación a través de Pablo, fue que empezaron a suceder cosas. No solamente en la vida personal de ellos, sino en su entorno. ¿Sabe cómo le llamaron a los primeros cristianos? Antes de llamarse cristianos, por decirlo, aunque eso nace de una forma despectiva, le llamaron los del camino. Antes de ser llamados cristianos por primera vez en Antioquía, le llamaron los del camino. Le llamaron la secta de los nazarenos. Esos que andan alborotando. ¿Lo han leído? Dice, esos que andan, ¿qué andaban haciendo? Alborotando. O sea, usted y yo somos unos alborotadores. Y eso es lo que tenemos que hacer donde lleguemos. Ojo, no confunda el término alborotador en el sentido de que usted va a llegar allá a pelear, a hacer cosas. No. Alborotar en el sentido aún espiritual. Aún espiritual. A romper con toda la religiosidad, paganismo, idolatría, hechicería, todo eso. Mire, cuando yo llegué a La Hormiga, Putumayo, yo en mi vida había sentido lo que yo sentía ahí en ese lugar. Por lo menos en mi experiencia. Fue mi experiencia. Yo llegué, desde que pisé ese lugar, era como si a mí me tiraran amarrado entre cadenas. A mí me costaba dar pasos. Yo sentía un ambiente pesado. Yo sentía una atmósfera terrible, pero terrible. Y después hablando con un misionero, me decía que ese lugar era lugar de hechicería, de brujería, de una cosa impresionante. Impresionante. Y que allá las iglesias cristianas pocas prosperaban. Pocas. Una cosa, un ataque espiritual terrible. Y el Señor no dice que nosotros no vamos a tener esa clase de cosas, por supuesto. Pero un verdadero cristiano, un genuino hijo de Dios, sabe que la victoria es nuestra, que Cristo venció en la cruz y que el más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe ser nuestra convicción a pesar de lo que se pueda generar. Por eso debemos siempre andar con la armadura de Cristo. Siempre. Nunca quitárnosla. Y no es que yo me la pongo, ¿no? Señor, hoy me pongo el casco. No, la armadura de Cristo es Cristo, es su palabra. Es Cristo.
hombres y mujeres fortalecidos en la fe, convencidos de lo que es, que nos van a atacar. Posteriormente vamos a ver eso. No se pierdan los próximos capítulos porque vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta historia de el comienzo de la iglesia históricamente del libro de los Hechos, en cabeza de Pablo y los demás que van a aparecer en esta historia. Oremos. Amado Señor y Dios, muchas gracias por este tiempo tan hermoso, maravilloso, Señor, después de alabarte, de bendecirte con todo nuestro corazón. Qué bonito, Señor, escuchar tu palabra, esta historia, Señor, cómo comenzaste, Señor, a desarrollar tu obra, Señor, porque es tu obra. Nadie, Señor, la haría si realmente tú no eres el que la lleva a cabo. Pero tú, a tu buen parecer, a tu soberanía, a tu providencia, determinaste que fuéramos hombres, aún hombres débiles, aún hombres falibles, aún hombres y mujeres que nos falta tanto, Señor. Padre, y de hecho es lo más hermoso, porque si fuera que tuviéramos algo especial, pues la honra sería para nosotros y la gloria sería para nosotros. Y tu escritura, tu palabra dice que tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Por eso la gloria única es para ti, Señor. ¿Qué tal yo en el cielo dándomelas de mucho, diciendo que gracias a mí, a mi decisión, gracias a que yo decidí? No, Señor, no. Gracias a ti, Señor, que tocaste mi corazón, quebrantaste mi orgullo, mi religiosidad, mi paganismo. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por tu Espíritu Santo, Señor, estaría todavía en el valle de los huesos secos, Señor, y perdidos, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero allí, Señor, tú nos llamaste porque nos amaste primero, Señor. Y aun siendo pecadores, Cristo murió. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos, Señor. Todos estábamos destituidos. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni uno. No hay justo ni aún uno, Señor. Y si hoy, Señor, podemos decir con gozo y con alegría, Señor, y paz en nuestro corazón de que somos tus hijos, es por tu gracia, es por tu favor, por tu misericordia. Porque me has permitido arrepentirme, Señor, porque me has permitido en tu buena voluntad confesarte como mi único y suficiente Señor y Salvador. Por eso muchas gracias, Señor. Pero también hoy entendemos a la luz de esta palabra, de esta verdad, que tenemos una gran responsabilidad. Así como tenemos derechos como hijos tuyos y gozamos de todos esos privilegios, también tenemos deberes. Y la gran responsabilidad, Señor, como lo hizo Pedro, Juan, Pablo y demás, históricamente, hoy, Señor, tu iglesia está vigente, Señor, tú no has regresado todavía entre las nubes. Por lo tanto, Señor, sigues, como dijo el apóstol Pedro, tú no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre, es tiempo de levantarnos, Señor, cada día con esta convicción de ser un instrumento de bendición en tus manos para alcanzar a aquellos que están perdidos, Señor. Por eso, Señor, que siempre sea obediente, sensible, como tú le hablaste a Felipe y lo llevaste a intervenir el camino del etíope. Envíanos a nosotros también, Señor, a intervenir la vida de muchos, Señor, que hasta religiosos. Seguramente muchos dicen creer en Dios, creer en ti. Muchos dirán, bueno, quién sabe, pero no han tenido un verdadero nacimiento. Pablo le tocó a esos que ya habían tenido un encuentro con Juan, aún predicarles el evangelio para que realmente recibieran el Espíritu. Señor, hoy vivimos en un país muy religioso. Vivimos en un país que muchos de boca hablan de Dios, pero sus corazones están lejos. Por eso nosotros tenemos que, a través de la predicación y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llevarlos a que realmente se arrepientan, Señor, y conozcan tu verdad y tu palabra. Señor, tu palabra dice que conoceréis al Señor Jesucristo y serás verdaderamente libre y salvo. Y eso es algo que tú nos has encomendado a nosotros. Obviamente es tu obra, obviamente es tu palabra, obviamente es el poder de tu Espíritu Santo, pero nosotros somos los instrumentos para llevar a cabo eso, Señor. Padre, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta mañana han dispuesto un tiempo especial para venir a estar aquí en obediencia, a congregarnos, a compartir. Padre, yo también oro por cada uno de mis hermanos, oro también en tu santo nombre por cada necesidad que hay, Señor. Y sé, Padre, que tú suplirás cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria, sea de orden emocional, sea de orden físico, sea de orden espiritual, económico, relacional, Señor, cualquiera
que sea la necesidad hoy de tu pueblo, de tus hijos, de cada uno de nosotros, Señor, yo sé que tú la suplirás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria siempre, Padre. Muchas gracias por mis hermanos que sirven, que ayudan, que apoyan, que siembran en esta obra, Señor, que traen ofrenda de gratitud delante de ti, Señor. Muchas gracias, porque es la manera también que tú has establecido, Señor, para que esta obra se sostenga, crezca y se multiplique, bendito Rey. Muchas gracias por esos corazones generosos y dadivosos y obedientes a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de fin de semana muy bendecido. Si el Señor así bien lo permite, entonces nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 10:30 en punto, en punto de la mañana, perdón. Borren eso, porque después dicen, dijo 10 en punto de la mañana. Un abrazo para todos, bendiciones.